Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados colegas, reciban el cordial saludo de quienes integramos el Comité Técnico Nacional de Peritaje Contable y Auditoría Forense de la Junta de Decanos de Colegio de Contadores Públicos del Perú. En esta tarde tenemos nuestras ponencias de esta especialidad y tenemos el agrado de poder presentar para ustedes al CPC Luis Edmundo Ruiz Córdoba. Él es perito contable fiscal, fundador de la unidad de peritos de las fiscalías de lavado de activos del Ministerio Público. Además, él tiene una amplia experiencia en elaboración de peritajes contables en lavado de activos e enriquecimiento ilícito y sustento en tribunales del Poder Judicial con más de 100 casos. Es expositor en la Escuela del Ministerio Público sobre lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Además, es expositor en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, expositor de la Convención Nacional de Peritaje Contable el año 2024, llevado a cabo en Tarapoto. El evento estuvo organizado por el Colegio de Contadores Públicos de San Martín. Para nosotros, entonces, estimado CPC Luis Ruiz Córdoba, es un agrado poder contar esta tarde con su ponencia que sabemos que va a enriquecer bastante este tema tan importante que es, pues, el peritaje contable fiscal. Adelante, estimado. A todos muy buenas tardes y quiero agradecerle a Dios y a la Junta de Decanos por darme esta oportunidad de poder dirigir a ustedes y darles una charla, un 5 por favor. La pericia contable en lavado de activos como medio probatorio. Le digo que le agradezco a la Junta de Decanos de los colegios decanos del Perú por darme esta oportunidad. Entonces acá tenemos la pericia contable de lavado de activos con probatorio. Definición de pericia contable. Es un medio de prueba técnico, científico, elaborado por un profesional contable especializado, cuyo objetivo es analizar, interpretar y esclarecer hechos económicos, financieros y patrimoniales que resulten relevantes en un proceso judicial. Se trata de una actividad profesional fundamentada en conocimientos contables, financieros, tributarios, cuyo producto final es un informe pericial contable utilizado por el juez o las partes para sustentar argumentos probatorios. La pericia contable en lavado de activos. La pericia aplica metodologías contables, tributarias y financieras para identificar inicios de origen ilícito de dinero. Cuando digo ilícito, por favor, quiero que me disculpen los abogados, porque nosotros como contadores públicos no debemos de utilizar este tipo de términos, debemos decir de origen desconocido, pero bueno, acá dice listo. Operaciones inusuales, desbalances patrimoniales no justificados, uso de testaferros o empresa fachada, así como la ruta del dinero a través de sistemas financieros nacionales o internacionales. Evaluación de registros contables que reflejan actividades ficticias o sin respaldo económico real. Exactamente, cuando uno hace una pericia contable, bueno, la experiencia que tengo es en el Ministerio Público, soy como leo fundador de la Fiscalía, de la Unidad de Peritos de la Fiscalía de Lavado de Activos del año 2014. Y lo que nos dan siempre en el Ministerio es la carpeta fiscal, que puede costar de 5, 10, 50, 100, 200, 300. Yo he realizado pericias hasta de 1500 tomos, incluyendo
de 1.000 folios, porque en ese tiempo todavía no era como ahora, que cada tomo tiene 200 folios. En ese tiempo habían tomos de 1.000 folios. Entonces revisamos todo y ahí vemos todas las operaciones contables con el fin de preparar la pericia. Cuando, con la experiencia que tengo, lo más importante para mí es cuando me hago una carpeta fiscal es que tenga el levantamiento secreto tributario, bancario y bursátil. ¿Por qué? Porque al tener esta documentación, creo que ya tiene el 95-98% de toda la documentación que se necesitaría para que salga una pericia o un informe pericial contable con, con todos los movimientos contables que haya tenido el investigado. Pero aparte, el perito de parte, que de repente hay la mayoría que en este caso, aparte de la carpeta fiscal, tienen documentos que ellos pueden preparar con el fin de presentar. Además, tienen documentos antes del inicio del periodo de investigación. Más adelante vamos a ver, pongamos, el saldo inicial que está dado por ley, creo que fue en el año 2019 que se dio, que más adelante se va a ver, donde el perito de parte tiene esa facultad de reunir todos esos documentos y presentarlos como saldo inicial. Yo como perito oficial solamente tengo los documentos de la carpeta fiscal. Yo no preparar documentos. Ahora, hay muchos investigadores que me preguntan, pero usted, ¿por qué no los pidió? Yo siempre digo, señor juez, al investigador, él tiene su abogado y tiene perito de parte. Si el perito de parte no le pide toda la documentación que él crea necesario para preparar su pericia, ¿qué le va a pedir yo? Si él no le ha pedido, o él no ha solicitado, o de repente no ha preparado eso. Bueno, acá tenemos, ¿qué es un desbalance patrimonial? Es cuando, cuando una investigada persona natural, los egresos más inversiones son mayores que los ingresos conocidos. Cuando yo hablo de ingresos conocidos, yo estoy hablando de ingresos declarados. O sea, cuando hablo de ingresos declarados, tenemos la SUNAT, tenemos notarías, registros públicos, ahí. Y además la UIF, según su ley, obliga a gran parte de empresas para que le manden información a través de un oficial de cumplimiento. Entonces acá dice, es una situación en la que una persona presenta un aumento en su patrimonio, bienes, propiedades, dinero e inversiones que no puede ser explicado racionalmente por sus ingresos conocidos y declarados. O sea, gastó o invirtió más de lo que ha producido o ha declarado. Hay mucha gente que últimamente utiliza mucho el YAPE hasta para pagar, he visto que pagan en unos colectivos, 1 sol 20, 2 soles, utilizan el PLIN, utilizan para pagar el taxi con su tarjeta. Yo soy empleo público. En mi cuenta sueldo solamente tengo un abono que en pandemia me debían y me depositaron 200 soles. ¿Por qué? Porque todos los empleados públicos estamos, en cualquier momento nos pueden investigar. Yo tengo una denuncia en la fiscalía, y creo que la están archivando ahorita, porque el investigado no pudo rebajar su desbalance patrimonial que tenía 25 millones de soles.
y otra denuncia tengo que soy testigo. Imagínense que yo gasté todo con eso y el problema dónde viene acá, que por lo general muchos tienen un departamento, una casa que la alquilan y no dan recibos o no pagan el impuesto de 5% a la SUNAT. Y ese dinero lo depositan a su cuenta, a sus cuentas. Pues ese dinero no tiene origen. Supongamos que sean investigados por los objetivos. Ese dinero no va a tener origen. ¿Por qué? Porque solamente va el de su sueldo, pero el de su sueldo 100% está pagado por PRI, por YAPE, sí, por todo, porque no le gusta cargar en efectivo. Yo sugiero, como una sana costumbre, usar mucho el efectivo. El taxi yo lo pago en efectivo, excepto que mis hijos no lo paguen, pero ahí hay siempre hay una disconformidad con ellos. Bueno, siguiendo, la pericia contable dice que la pericia, bueno, acá hay saldo inicial o patrimonio, justamente les hablaba del saldo inicial. De acuerdo a la resolución 2939-2015 de la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, fechada el 12 de julio de 2017, en su artículo 36 se establece que el saldo inicial, esto escuchen, porque es muy importante esto, el saldo inicial o patrimonio histórico está constituido por los bienes en cualquiera de sus formas que pertenecen al funcionario público o a la persona examinada antes de comenzar sus funciones o del periodo que está revisando. Nosotros, cuando hacemos un peritaje, el fiscal nos da un periodo. No podemos tomar operaciones antes ni después, salvo el saldo inicial. Pero acá habla de todo lo que ha tenido el investigado antes. Perito de parte, ojo, pestaña. Ustedes tienen todo eso. Tienen una mina de oro ahí. Y no tenemos los peritos oficiales. Es crucial que se establezca o se termine el inicio de la evaluación, ya que este patrimonio constituye la base para determinar si existe un desbalance patrimonial. Según las máximas de la experiencia, es inaceptable que un proceso carezca de historia, o mejor dicho, de un patrimonio histórico. Por lo tanto, es esencial que los peritos contables identifiquen el patrimonio contable del procesado antes del periodo objeto de la investigación. La falta de este requisito puede distorsionar el resultado final y lleva a conclusiones erróneas que no se pueden considerar para determinar la responsabilidad, ya que un informe pericial contable, prueba científica, debe cumplir con un alto grado de exactitud, siendo elaborado por especialistas en la materia. Yo les digo esto, ¿por qué? Porque hace un año tuve una audiencia, el periodo de investigación era 95, del año 1995 al 2005, pero la perita de parte me decía que su investigado había viajado al extranjero y había recibido de viáticos, escuchen esto, de viáticos, $90,000. Y ella me lo estaba considerando como saldo inicial. De hecho, con este saldo me estaba volteando mi saldo. Miren. Yo lo que sostuve que los viáticos son para gastos, no son bienes para mí. No sé si para ustedes. Pero los viáticos son que le dan a un funcionario público para sus pasajes, para su estadía, para la movilidad local o donde va.
Para eso sirve, para gastarlos y luego viene y los rinde. Pero ella decía que de la casa al aeropuerto lo iba un familiar. En el país donde estuvo, estuvo en una casa de un familiar. Que cuando se iba al aeropuerto lo llevaban los familiares. Por lo tanto, no gastó nada. Por lo tanto, eran bienes. Pero no tenía ni un sol en el banco de esos $90.000 de viáticos que había recibido este señor durante 10 años. Ese era su saldo inicial. No sé cómo quedaría porque ya no sé cómo, pero en todo momento dice que es un gasto, gasto y que no podía ser un saldo inicial. Se los dejo a su criterio ustedes, que la mayoría son peritos de parte, que, que les puede servir mucho esto. Oficial de cumplimiento, justamente les hablaba alguien sobre esto. Las empresas deben designar a un funcionario a nivel de gerente, denominado oficial de cumplimiento. A dedicación exclusiva, quien se encargará de vigilar el cumplimiento del sistema de prevención dentro de la empresa y reportar directamente al directorio o al comité ejecutivo de la empresa. Además, a la UIF, que la UIF para nosotros sería la regla T. Recibe tanto cargo y abonos y al final ve si es igual o es menos. Y cuando es menos, cuando solamente recibe gastos, reporte de gastos, le envía a la fiscalía. Reporte de operaciones sospechosas. Es un documento de trabajo de la UIF Perú reservado únicamente para el uso de dicha entidad en el inicio del tratamiento y análisis de la información contenida en dichos reportes, información que luego del análisis e investigación respectiva se tramitará al Ministerio Público en los casos en que se presuma haya vinculación con actividades de lavado de activos y o financiamiento del terrorismo. Operaciones sospechosas. Toda operación realizada por una persona natural o jurídica que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios en una industria o sector determinado y que de acuerdo con los usos y costumbres en la actividad que se trate no haya podido ser razonablemente justificada. Bueno, hay muchos depuestos sospechosos. Principales señales de alerta de lavado de activos. Operaciones que no se condicen con la capacidad económica ni del perfil del cliente. Yo empleo público, tengo depuesto durante un mes de 50.000 soles diarios, llamemos. Eso van a ser, ese ya es un inicio de que son operaciones sospechosas y es una alerta para el lavado. Cliente que con un corto periodo de tiempo aparece como dueño de importantes y nuevos negocios yo activos. Yo con mi sueldo no me podía comprar, pongamos, un avión, no me podía comprar un BMW, pongamos. De repente he ahorrado en caja, pero es bien difícil demostrarlo. Clientes que realizan transacciones de elevado monto y no declara un empleo remunerado o actividad acorde que justifique los montos involucrados. Reiteradas operaciones a su nombre. O sea, hay muchas compras que uno hace y no, y no tienen justificación, ¿no? Indicio de que un comprador no actúa por su cuenta y que intenta ocultar la identidad del verdadero comprador. Claro, hay muchos que lo compran a nombre de los familiares, del papá, de la mamá, de los hermanos, comprometiéndolos injustamente. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ingresos conocidos, llamemos ingresos conocidos. Y dice, bueno, ya es una alerta esto.
Compras realizadas por terceros que permiten el anonimato en la propiedad de los bienes. Pobres papás. Incremento repentino en las operaciones de compra y venta de divisas de una persona sin justificación, dado su perfil y actividad económica. Inusual ofrecimiento de pagos de efectivo en la adquisición de un bien. Bueno, los bienes hay que comprarlos bancarizados. Metodología del peritaje contable en lavado de activos. El peritaje contable en materia de lavado de activos exige una metodología rigurosa, indisciplinaria y adaptada a sus particularidades del delito económico financiero. A diferencia de otras investigaciones contables tradicionales, el lavado de activos involucra operaciones deliberadamente ocultas, simuladas o fragmentadas. Pitufeo, por ejemplo, los que requiere técnicas específicas para identificar y documentar irregularidades patrimoniales, financieras o tributarias, que pueden evidenciar el origen ilícito de los fondos. Análisis documental, ya lo que hace un perito. El primer paso del perito contable es la recepción y análisis de documentación relevante que pueda incluir estados financieros auditados y no auditados. O sea, esto debe encontrarlo, en mi caso, en la carpeta fiscal. En el caso de ustedes como perito de parte, ustedes tienen que recabar toda esa información de la empresa o del investigado. Registros contables, libro diario, mayor, registro de compras y ventas, planillas, etcétera, etcétera. Declaraciones juradas y pagos ante las declaraciones juradas mensuales y anuales, ¿no? Extractos bancarios y reporte de transferencias nacionales e internacionales. Contratos civiles y comerciales. Documentos societarios, estados, actas, poderes. Estos análisis buscan detectar inconsistencias, omisiones, transacciones atípicas o la presencia de empresas o personas que no justifiquen adecuadamente sus movimientos económicos. Dos, técnica de detención de operaciones inusuales. Las operaciones inusuales son aquellas que no guardan lógica económica o patrimonial con las actividades normales del investigado. Algunas técnicas aplicables son análisis de operaciones fraccionadas para eludir contratos financieros o evitar reportes de operaciones sospechosas. Pitufeo de nuevo. Revisión cruzada de información. Contrastar datos contables con registros bancarios, tributarios y de proveedores. Identificación de empresas fachadas o sin capacidad operativa. Simulación contractual, contratos simulados de compra-venta, préstamos ficticios o inversiones en respaldo técnicos, detección de operaciones inusuales. 3, reconstrucción patrimonial. Uno de los ejes clave del peritaje contable es determinar si existe desbalance patrimonial, es decir, si los ingresos declarados no se conducen con un nivel de vida o los activos del investigado que incluye determinación del ingreso disponible del sujeto investigado en un periodo determinado, evaluación de sus egresos, adquisiciones y activos acumulados, identificación de incrementos no justificados. Este método es muy utilizado cuando no se tiene evidencia directa del delito fuente que existen fuertes, bueno, disculpen que no veo acá.
Análisis forense, análisis financiero forense. El análisis financiero forense permite identificar patrones de comportamiento financiero compatibles con el lavado de activos. Incluye seguimiento de rutas de dinero, transabilidad, flujo de fondos entre cuentas bancarias nacionales o extranjeras. En este caso, hay investigados que depositan 100.000 soles a un banco o a una cuenta. Al segundo día, sacan 80.000 y le depositan en el mismo banco, pero en otra cuenta. Al cuarto día sacan la mitad de ese dinero y lo llevan a otro banco. Y así, de un mismo abono, hacen varios subabonos. Ellos piensan que sacándole el plata un día, depositando un día y sacando el otro día, van a perder el rastro. Al contrario, están dejando más rastros. El problema es que el perito puede tomar o puede sumar todo eso de puesto de abono. Por favor, no. En ese caso solamente se considera el primero, que son los 100.000, pongamos. Después lo demás son saldos del primero. Pero yo he visto casos que han sumado todos ellos. Bueno, 5. Uso de herramientas tecnológicas. El perito contable, especialmente en casos complejos, recurre a herramientas informáticas como software de contabilidad forense, DEA, bases de datos públicos y privados, registros públicos, SUNAT, SBS, UIF, SUNAT, etcétera. Sistemas de minería y datos para descubrir patrones ocultos o correcciones atípicas. Estas herramientas facilitan inmediatamente identificar, ¿no? Bueno, acá ya tenemos los ingresos de personas naturales. Uno, ingresos a través de las declaraciones anuales de impuesto a la renta. Dos, ventas, bienes, muebles o inmuebles y otros, registros públicos, escrituras públicas. Tres, préstamos de créditos hipotecarios, bancos o préstamos obtenidos de personas naturales. Cuatro, cheques recibidos, giros, transferencias y otras nacionales e internacionales de origen conocido, sistema bancario. Otra, declaraciones juradas anuales de impuesto a la renta. En primera categoría tenemos alquileres de predios, su arriendo de predios, mejoras de predios, cesiones de inmuebles. Segunda categoría tenemos venta de acciones, certificación por percepción de dividendos, intereses, regalías y otros. Renta tercera, persona natural con negocio o el que recibe ingresos de una persona jurídica. Libros contables, declaraciones juradas PET mensuales del IGB o impuesto a renta, que es la declaración anual, y distribución de utilidades. Renta de cuarta categoría, recibos emitidos por honorarios profesionales, certificados de retenciones de impuesto a la renta, libro de ingresos y egresos, declaraciones juradas anuales de impuesto a la renta presentadas a los. O sea, todos estos ingresos se puede tener de personas naturales. Quinta categoría es el trabajo personal prestado en relación de dependencia. En mi caso, incluidos cargos públicos, electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldo, comisiones, compensaciones de dinero o en especie, gastos de representación y en general todos los ingresos que tengan. Inversiones, inversiones en acciones, valores o participaciones de empresas, partidas registrales de SUNAR, con medio de pago realizado de operaciones, testimonio de escrituras públicas de constitución de empresas, aumento de capital. Adquisición de bienes inmuebles, vehículos, contratos
escrituras públicas, medio de pago, partidas registrales. Pago de préstamos, conseguido estado de cuenta bancaria, medio de pago. Todo esto ya son egresos ya. Cuenta de ahorro y de aplazos, apertura de cuenta de ahorro y de aplazos, estado de cuenta de ahorros y sede en moneda nacional o extranjera. Cheque de gerencia o giros, transferencias, cheques, otros instrumentos financieros nacionales o extranjeros de origen desconocido. Bueno, gracias. Puedo, Muy bien, muchas gracias a usted, estimado CPC Luis Edmundo Ruiz Córdoba. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas de parte de los colegas que están conectados. Señorita Marisabel, si me ayuda también en el Facebook Live a verificar si tenemos alguna consulta para ser absuelta por el CPC Luis Edmundo Ruiz Córdoba. Aprecio que aquí en sala Zoom no tenemos mayores consultas para el doctor. Si tuvieran, estimados colegas, licenciado pueden más, por enviar favor, licenciado. ok, pueden enviar sus preguntas a través del chat. Bien, aquí tenemos una primera inquietud, es del colega Solís Vera. Él pregunta, con respecto al saldo inicial en una pericia de lavado de activos, también deberíamos considerar las propiedades, además del efectivo que cuente en sus cuentas corrientes. En el saldo inicial va todos los bienes que tiene el investigado de del periodo de investigación hacia atrás. O sea, su periodo de investigación es 2020 o 2015 o 2025. Pero el señor cumplió en el 2000, cumplió 18 años, pero recibió herencias, compró carros, tuvo todo lo que pudo. Y todo eso son los bienes que se pueden considerar en el saldo inicial. Todo lo que tenga. Inclusive yo le estaba comentando que en este caso a un señor investigado le habían dado viáticos por $90,000 durante 10 años. Y la perito de parte lo consideraba como saldo inicial, cuando yo le decía que esos son gastos, pero al final no sé cómo, qué es lo que al final el juez tiene la última palabra porque el juez es perito de peritos. O sea, todo lo que tengas, todo es ingreso. Muchas gracias, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Nuestra colega Anabel Aquino pregunta, si no contamos con saldo inicial presentado por los investigados, ¿cómo se consideraría? Y ella como perito de parte no se preocupó de preguntarle a su cliente qué bienes tiene, yo como perito oficial no veo y no escucho nada. Ese es su trabajo de ella como perito de parte. Inclusive, creo que como perito de parte puede preparar documentación, puede preparar. Bueno, no puedo seguir hablando más porque yo soy perito, yo estoy en el otro lado como perito oficial. Muy bien, muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Nuestro colega Alfredo dice, ¿qué métodos y técnicas se aplican en el lavado de activos? En este momento no los tengo, pero son las médicas, son las técnicas de revisión de toda la carpeta. Hay que revisar toda la carpeta, hay que analizar documento por documento. Luego de analizar, hay que sumar, restar, multiplicar. O sea, hay varias técnicas que uno debe utilizar para eso, que en este momento no recuerdo exactamente porque esas están escritas ya en los informes. Muy bien. Efectivamente, hay que aplicar un conjunto de técnicas y procedimientos o Exactamente. la
observación, como el análisis, pero siempre en cuando aplicar sobre todo nuestros principios éticos, ¿no? Como la equidad, Exactamente. Eso veracidad, lo parece. imparcialidad, la independencia de criterio. Exactamente. Muy. Vamos con otra pregunta más que tenemos por aquí. En su historia, ¿qué requisito se ha puesto a la tenencia de efectivo en el saldo inicial? Quiero entender que cuando yo tengo la carpeta fiscal y comienzo a revisar, mi saldo inicial vendría a ser el saldo de las cuentas bancarias al inicio del periodo de investigación. Supongamos que mi periodo de investigación es 1 de enero 2010 al 2020. Entonces, todos los saldos de ahorros, de la cuenta de ahorro, de las cuentas corrientes que tengan al 31 de diciembre de 2009, todas esas operaciones, todos esos saldos van a ser mi saldo inicial. O sea, antes del periodo de investigación, todo eso va a ser mi saldo inicial. Ahora, si en la carpeta fiscal le encuentro bienes adquiridos antes, yo lo considero como saldo inicial. Pero si no encuentro, bueno, ya los peritos de parte tienen que alcanzar esa documentación a través de su abogado, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Esa fue entonces la pregunta de nuestro colega Luis Castro. Tenemos otra pregunta de nuestro colega José Ramírez Carbonell. Él pregunta, ¿cuál es la ley del perito judicial contable en el Perú? Bueno, en este momento no recuerdo. Hay que preguntárselo a un abogado, de repente por ahí la tiene, a los colegas que son abogados. Bueno, eh, podemos encontrar aquí en la web algunas normas legales que regulan el actuar del perito. Por ejemplo, tenemos la ley 28951 que regula nuestra actuación, ¿no? Esta ley 28951 nos da a nosotros los contadores públicos la función privativa a nuestra carrera profesional de ejercer la pericia. Esta es una ley muy importante que es base también de nuestra carrera profesional como contadores públicos. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Es de nuestro colega José Ramírez. Nuevamente, él pregunta, ¿cuál es la ley del auditor contable? Por favor, preguntas legales. Hay que preguntarse a los abogados. Yo soy contador, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Tenemos otra inquietud por acá. Nuestro colega John Rivas pregunta, ¿los gastos de viáticos deben sustentarse al término de la comisión? Sí, hay 5 días para sustentar los viáticos. Bueno, eso depende de la entidad, pero por lo general, como una regla general es, creo que en 5 días, después de finalizado el tiempo que nos dieron para salir fuera de donde trabajamos, ¿no? Sea nacional o extranjeros. Bien, muchas gracias A por la usted. respuesta. Vamos con otra inquietud. Nuestro colega Edgar Amarillo pregunta, en Perú, el contador público, cuando dictamina estados financieros, ¿tiene alguna responsabilidad en relación con el lavado de activos? Porque aquí en Colombia, él se conecta desde Colombia, dice, aquí en Colombia sí tiene responsabilidades cuando dictaminan y la empresa está lavando activos. Gracias por la pregunta, colega Ed. Tengo entendido que en la ley de la UIF obliga a los contadores públicos y a los abogados informar a la UIF de operaciones sospechosas que haya en su entidad donde trabaja. La UIF sí está en la ley de la UIF, por lo tanto, el contador sí es responsable si no informa. Además, tengo entendido que hay varios contadores que están en la cárcel por haber hecho lavado de activos en las empresas y no haber informado. Conozco de casos. Correcto.
Conforme. Siguiente pregunta. ¿Cómo se puede determinar las cuentas innominadas si se solicita al banco y por la fecha no puede proporcionar porque han pasado 10 años? Gracias por la respuesta, dice el colega Luis Burgos. Creo que el banco tiene obligado, según ley, solamente mantener su registro 10 años. Si después ya no puede, la ley ya no le obliga a informar, nadie le puede obligar porque la ley no lo está obligando y por lo tanto, él no es que se niegue, sino que ya sus archivos los deshizo, ¿no? O sea, ya no tiene por qué guardar más archivos, ya no está obligado por ley. Y si la ley es clara, ni modo. Ok, gracias. Nuestro colega, la colega Anabel Aquino, hace una repregunta y ella dice, si estuviéramos actuando como peritos oficiales y no contamos con saldo inicial presentado por los investigados, ¿cómo se consideraría? Yo les decía al comenzar, que yo estoy contento teniendo el levantamiento, teniendo la resolución del levantamiento secreto bancario, tributario y bursátil. Con esta ley, todas las entidades me han reportado todos los movimientos de los investigados a nivel nacional. Con esa me es suficiente, ya para mí es el 100% de la documentación. Ahora, si el investigado tiene un abogado y tiene un perito de parte, entonces el perito debe preocuparse por eso, de hacer llegar los saldos iniciales de antes del periodo de investigación. Esa ya es su obligación. Bueno, eso depende de cómo trabaja él, de repente no conoce, entonces no sabe nada. Ahora, si yo no tengo saldos iniciales, que por lo general el perito oficial, con la experiencia que tengo yo, los únicos saldos iniciales que yo tengo y que encuentro siempre es los saldos de los bancos. Nada más, o sea, no encuentro otro. ¿Por qué? Porque ninguna entidad me informa de operaciones antes del periodo de investigación y tampoco me informa después del periodo de investigación. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con las inquietudes de nuestros colegas. Tenemos otra Vale. pregunta por aquí. Tenemos una pregunta más. No, dime. A ver, vamos a Chao, esperar chao. unos minutitos, un segundo. Muy bien, gracias, doctor. Vamos a consultar, vamos a formular la siguiente pregunta. Colega, más, por favor, nada de Ok, doctor. estimado colega, muy bien. Dice por aquí la pregunta, ¿dependerá de la información que el Ministerio Público le entregue al perito para el resultado del dictamen? Sí, por eso le decía, a mí el fiscal me da toda la información que él ha recabado. Si tiene el levantamiento secreto tributario y bursátil, para mí es el 100% documentación. Ya no hay otra documentación más. Disculpen a mis perritos, por favor, que estoy en casa. No se Este, preocupe, es continúe. suficiente para mí. Ahora, si el investigado tiene un abogado, no siempre tiene uno o dos peritos, si ellos no se preocupan, yo me cruzo de brazos y me conformo con la documentación que hay en la carpeta. Muy bien. Nuestro colega Miguel Flores López pregunta, colega Luis, dice él, ¿el saldo inicial solo son bienes o puede considerarse cuentas de ahorros? Todo lo que posea el investigado antes del periodo de investigación, todo, casas, carros, bueno, todo lo que es bienes, inmuebles, muebles, dinero en bancos, cuentas, todo lo que tenga. No les comentaba que una perito de parte me incluyó viáticos por $90,000 y con eso me volteaba el saldo. ¿Qué más les puedo decir? No sé cómo al final el juez decidió sobre eso, pero yo en todo momento decía que son gastos y no puede ser bien, y no puede ser saldo inicial, pero no sé en qué quedó. Ok. Por aquí uno de los colegas conectados dice, muy buena exposición. La pregunta es, si el saldo inicial
muestra la compra de una propiedad con depósitos de tres familiares a una cuenta del investigado, ¿se debería presentar en el informe pericial? Discúlpame, no le entendí bien. ¿Me la puede repetir, por favor? Sí, dice, si el saldo inicial, debe decir, si en el saldo inicial se compró una propiedad con depósitos de tres familiares a una cuenta del investigado, ¿se debería presentar en el informe pericial? Mi pregunta sería, ¿el bien a qué nombre está? Si el bien está en nombre del investigado, lo otro que lo investigue ya, pues los fiscales, pero el perito de parte tiene la propiedad a nombre del investigado. ¿Qué más puede pedir él? Ya está a nombre del investigado. Perfecto. Nuestro colega Edwin Alberto Timaná Gachira dice, buenas tardes. Si tengo demasiado sobrante en nuestro inventario de existencias, ¿cómo se consideraría? Él me está hablando de una persona jurídica. Él me está hablando de existencia, me está hablando de cuentas contables. Ya no me está hablando de bienes, sino de cuentas contables. Entonces, ahí habría que analizar bien cuando el investigado tiene una empresa a su nombre, ahí solamente se considera la utilidad, más no las ventas, porque tiene costo de venta, todo tiene costo de venta. Ahora, si tiene eso, si estamos presentando una persona natural con un balance, pero hay que ver una cosa, si tenemos varios periodos, en cada periodo tenemos un saldo, pero el próximo periodo lo estamos consumiendo. Yo sería el primero que diría eso. Y el único que se podría considerar sería el saldo final. Supongamos que sea 10 años esa empresa, 10 años antes de que comience el periodo de investigación. Yo solamente aceptaría el último saldo del periodo, más no todos los años del periodo. Es mi punto de vista. De repente el colega tiene otra idea, pues él de repente quiere considerar todos los saldos de todos los años. No sé. Pero para mí solamente sería el último año. Para mí. Correcto. El colega más Patruco pregunta, ¿qué periodo de tiempo en días consideran en el plan de trabajo para realizar el trabajo y cuántas personas adicionales necesitan si son altos volúmenes de documentos? Por lo general, años anteriores, para hacer una pericia de lavado de activos eran dos peritos, por lo general. Actualmente tengo pericias de hace 4 o 5 años. La última que tengo creo que tiene 1500 tomos, que la tengo como 2 años y no la termino. ¿Por qué? Porque voy haciendo otras que son chicas y voy avanzando, si no, no tengo producción. Entonces, es bien difícil. Ahora, si tienes apoyo, pero hay una cosa, el apoyo hay que enseñarlo. Pierdes tiempo enseñándole muchas veces. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Nuestro colega Quispe Pasa dice, ¿qué método se utiliza para calcular los gastos por conceptos de alimentos, vivienda, vestimenta, etcétera, de los investigados? Muchos digo porque he visto que utilizan el costo de vida. Yo utilizo el sueldo mínimo vital. De acuerdo a los ingresos que tenga, pero si tiene una cuenta bancaria, cuesta de gastos, ya no le considero porque ahí está ese señor con esa cuenta corriente, llamémosle, hace todos los gastos todos los meses. Entonces, sería injusto hacerle cálculos por costo de vida, pero por lo general, yo cuando no hay cuentas bancarias,
yo le aplico el sueldo mínimo vital. Puede ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, no sé cuántos, pero mensuales, ¿ah? Puede ser un sueldo, dos sueldos mínimos vitales. De acuerdo al año también, ¿no? Porque cada año, bueno, hay casos que el sueldo mínimo vital lo cambiaban todos los años, ahora creo que es cada dos, tres años. Bien, gracias. Dice la siguiente pregunta. ¿Cómo se llega a ser perito contable en el Perú? El año 90 yo seguí el curso de peritaje contable, me exigían 5 años de auditoría interna o externa. Me lo exigía el Colegio de Contadores Públicos de Lima. Ahora, para ser perito, todo depende de quién lo solicite y qué requisitos le solicite. Con eso es perito simplemente. Más no me pregunte, por favor. Muy bien. Siguiente pregunta, dice por aquí nuestra colega Francia Durán Merino. ¿Cómo calcula la canasta familiar? Justamente ya pues, te la acabo de explicar, ¿no? Es el costo de vida. Yo aplico en base al sueldo mínimo vital. Costo de vida que se da por alimentación, vivienda y otros, ¿no? Bueno, esos son tres rubros principales y yo le aplico el sueldo mínimo vital de acuerdo a sus ingresos que tenga. Eso justamente, yo les hablaba antes, que actualmente muchos utilizan el YAPE, el PLIN, entonces se consumen todo su sueldo. Yo ya tengo, o sea, cuando el banco me informa que ha tenido un ingreso de 5.000 soles, en ingreso y a la vez me informa que ha gastado 5.000 soles más. Ya lo tengo los 5.000 soles de egresos. Ya no tengo nada que calcularle, ya no hay canasta básica, ya no hay nada, porque están calculados, ¿por qué? Porque ese es su consumo que él ha tenido. Entonces ya, pero si él retirara ese fondo en efectivo, yo ahí sí me diera el trabajo de repente de aplicarle un sueldo mínimo vital por mes. ¿Y cuánto es su sueldo? Ahorita creo que son 1.200 algo. Y si él ganaba 5.000 soles y se gastó los 5.000 soles, ¿cuál es la ventaja de utilizar efectivo y cuál es la ventaja de utilizar hasta para el taxi con el celular? El YAPE, hasta el colectivo lo pagan con YAPE, porque son modernos. Mis respetos a ellos. Muy bien. Tenemos otra pregunta por aquí. El colega Edwin Dick pregunta, ¿cómo se puede garantizar la imparcialidad y objetividad del perito contable en sus informes? Eso viene de casa. Esa es educación de casa. Si tienes educación en tu casa, te han educado bien, toda la vida vas a actuar bien. Si no, pero eso viene de casa. Si has tenido una educación buena en casa, toda la vida vas a actuar bien. Así es. Eso es Sí, parte sí. de la ética personal y profesional. Claro, la educación, de ahí viene la ética, eso viene de casa. Así es personal. Bien, nuestra colega Meili dice, requisitos para ser perito, ¿dónde está establecido o cada región establece a su criterio? Yo no iría a cada región, sino cada entidad que solicita. Cuando yo postulé para ser perito, exigían 5 años de experiencia como perito. Muchas veces están pidiendo 10 años como experiencia. Todo depende de la entidad que lo solicite. Por eso le digo, el año 90, para yo estudiar peritaje, me exigía el colegio, no ninguna entidad, 5 años de auditoría interna o auditoría externa, con documentos sustentadores. Yo llevaba para recién aceptarme como alumno para que estudie el curso de peritaje. Si no, no me aceptaban. Si no, ¿por qué? Porque el peritaje vendría a ser la cereza y la torta del contador público. Pero para eso, para ser el perito, primero tiene que ser auditor, pues. Mínimo auditor. Si no eres auditor, no sé qué tipo de perito vas a ser.
con el respeto de los peritos, ¿no? Muy bien, excelente su respuesta. Por acá un colega pide que repitamos la ley en la cual nos otorgan a nosotros, los contadores públicos, la facultad de ser peritos. Bueno, la ley es la número 28951, que es la ley de actualización de la ley 13253. La ley 28951 fue dada el año 2007, ¿no? Ahí pues podemos encontrar como funciones privativas inherentes a nuestra profesión la de realizar peritajes en todos sus ámbitos, sea administrativo, judicial o extrajudicial. Vamos con otra pregunta por aquí. Dice, en un caso de lavado de activos, los imputados son convivientes que tienen hijos en común. Al momento de realizar un peritaje pedido por la fiscalía, el perito considera hacerlo por separado o de manera conjunta. Ahí pueden haber varias acciones. ¿Los dos son investigados o solamente uno? No son casados. Si fueran casados, podría considerar uno solo, pero no son casados. Pueden tener hijos en común, sí, pero son lo único que yo he hecho, los unido cuando son casados, pero si son convivientes, nadie me dijo que eran convivientes tampoco. ¿Cómo yo lo voy a considerar? Aparte, no hay partida de nacimiento de los bebés en la carpeta fiscal, excepto que los ajunte. Ahora, si los investigados se dan la molestia y si tienen un perito y el perito informa a través de su abogado, pero si no informa, es bien o sea, si no hay información, no puedo inventar nada, todo es con la documentación que haya. Yo no puedo inventar documentos que no hay. Yo solamente me baso en documentación que esté en la carpeta fiscal. No puedo hacer más. El perito de parte puede hacer y puede solicitar al investigado, pero yo no. Que haga su trabajo el perito de parte, pues. Excelente la respuesta. Nuestra colega Helen González dice, si el investigado tiene su licencia de funcionamiento de un restaurante, para el saldo inicial, ¿me puede servir una declaración jurada de ingresos por este restaurante? Perfecto. Yo lo aceptaría como perito. Ahora, todo depende del juez también si lo acepta o no. Yo sí lo aceptaría. O Ujú. sea, si él en las observaciones que me hace a mi pericia y me dice, acá tengo el saldo inicial de él, yo lo acepto. Pero tiene que demostrármelo. Si no me lo demuestra contablemente, si me lo dice así, mira, acá tengo la licencia, pero por favor, yo soy contador, yo no soy, si me presenta un estado financiero, bien esto, con su declaración jurada a las entidades correspondientes, no tengo nada que objetarle a eso, porque ahí está el documento que me certifica eso, ¿no? Pero si me dice, acá está la licencia y me pone 1 millón de soles, no le puedo aceptar solamente con una licencia de funcionamiento, ¿no? Eso es lo malo, muchos colegas, cuando hacen levantamiento de observaciones, hacen 2, 3 hojas de observaciones, pero yo no necesito historia. Yo lo que necesito es documentos que hablen. ¿Por qué? Porque somos contadores. Los contadores no hacemos historia, solamente trabajamos con documentos. Si el documento me lo dice, ahí estoy. Correcto. La colega Jane Zabaleta pregunta, ¿en el saldo inicial se incluyen los ingresos del cónyuge? No le escuché, por favor, disculpe. Ella pregunta, ¿en el saldo inicial se incluyen ingresos del cónyuge? Si son casados, sí. Muy Hay bien. una cosa más al respecto. Cuando solamente es investigado uno,
y compran un bien o venden un bien, mi experiencia que tengo, solamente considero el 50%, porque lo han comprado mancomunadamente y lo han vendido mancomunadamente. Solamente el investigador es uno. Yo, experiencia personal, considero el 50%. Correcto. Nuestro colega Daniel Vidal dice, ¿los viáticos forman parte de sus ingresos cuando no son reembolsables? No hay ningún viático reembolsable. Todos los viáticos son para gastarlos. Ahora, que no lo gaste, tiene que devolverlo, pero después tiene que rendir cuenta de todo lo que ha gastado. Claro que como le decía anteriormente, había un perito de parte que me quería como saldo inicial $90,000 en viáticos. Es un caso excepcional, ¿no? Y por suerte lo tuve yo. Bueno, gracias. Acá tenemos otra pregunta de Caim. Caim. ¿El fiscal puede nombrar a un perito que labora en la policía? Uno, el fiscal no nombra a nadie. El fiscal pide a la gerencia de peritajes que le designen a un perito. Y si no hay perito, le solicita a la Policía Nacional que le designe a un perito de la policía. La policía le dice, acá te designo a fulano de tal, entonces el fiscal que hace, lo hace juramentar. Pero el fiscal no puede nombrar a ningún perito. Es la entidad correspondiente, en caso de nosotros, es la gerencia de peritajes, la que nos designa y nos envía una carta al fiscal, y el fiscal acepta, saca su documento y nos llama para juramentar y entregarnos la carpeta fiscal. Correcta la respuesta. Vamos con la siguiente inquietud. Nuestro colega Josué Moreno dice, ¿cómo se debe determinar la canasta básica familiar y cuántos años anteriores al periodo de investigación se debe de considerar para determinar el saldo inicial en un caso de lavado de activos? Por favor, están interpretando mal el saldo inicial. La canasta familiar es para sustentar en el periodo de investigación. Antes del periodo de investigación no puede ir canasta familiar. Canasta familiar van solo, en el periodo de saldo inicial van los bienes del investigado, más no sus gastos, porque la canasta familiar va a decir, en vista que no ha tenido gasto, le calculamos a través de la canasta familiar. Pues no tiene que ver nada la canasta familiar con el saldo inicial. ¿Estamos? Bien. El colega Ernesto Abarca dice, cuando se inicia una investigación a una persona natural, ¿cuántos años antes del inicio de la investigación es de aplicación? Y tiene otra pregunta más. Dice, ¿en cuántos años prescribe para investigar? Sobre la última pregunta yo no le puedo decir porque eso depende del fiscal. Ahora, ¿cuántos años antes? La ley no dice cuántos años antes. La ley dice los bienes obtenidos antes del periodo de investigación. Supongamos que el investigado tenga 50 años. De ahí para adelante comienza su pericia. Entonces, desde que él tuvo uso de razón de 20 años hasta los 50, eso puede ser su sueldo inicial. Porque dice todos los bienes, dice. La ley es amplia en ese sentido. Correcto. Nuestra colega Francia Mérida Durán dice, exactamente, adicional, me gustaría saber qué cálculo realiza en el caso de personas que no tengan ingresos fijos, como los comerciantes minoristas. Yo no hago ningún cálculo de ingresos a ningún investigado. Yo no le puedo hacer ningún ingreso, le puedo considerar. ¿Por qué? Yo soy contador. Nuestra profesión trabaja con documentos de acuerdo a la ley de títulos y valores, de acuerdo a la ley de bancos.
todo es documentado. Yo no puedo inventar ningún ingreso a ningún investigado, por favor. Lo único que hago es el cálculo de sus gastos a través, no es una cantidad, solamente le aplico el sueldo mínimo vital, puede ser el 50%, un sueldo mínimo mensual, pero de ahí hay ingresos, nunca he calculado ingresos, nunca. ¿Por qué? Porque yo soy perito, no soy, que me disculpan los economistas, de repente el economista lo puede calcular, pero yo como contador no puedo calcular. Bueno, nunca lo he hecho. Si otros lo hacen, ellos sabrán cómo defienden su pericia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Siguiente pregunta. La colega Elena Zavala pregunta. El caso Cócteles es un claro caso de lavado de activos. Ingresos no conocidos igual a gastos considerables en dólares. Bueno, parece más una opinión Yo de la no colega. puedo opinar sobre eso tampoco. Y no ha dicho nada, no ha preguntado nada. Sí, están manifestando su opinión, me Es su parece. opinión de ella nomás. Correcto. Otra pregunta por aquí, el colega Miguel Flores. ¿Se puede utilizar la deducción establecida por la SUNAT de 7 UITs para los gastos de supervivencia del investigador? También puede ser otro montos a tomar en tomar en caso de de calcular los gastos de un investigador. Sí puede ser otro. Otro tipo de cálculo, llamemos. Pues el sueldo mínimo, las 7 unidades impositivas tributarias, el costo de vida, hay costa, sierra y selva, ya depende de cada uno. Correcto. Tenemos otra inquietud por aquí. La colega Anabel pregunta, si el investigado indica que obtuvo un préstamo de dinero bajo un contrato simple, pero con firma legalizada, ¿lo consideraría en su pericia? No, no. Está legalizada la firma, pero no el ingreso del dinero. Correcto. Nuestra colega Luz Dayana García pregunta, ¿cómo determinar los ingresos de una persona que la mayoría de su vida trabajó vendiendo al menudeo animales menores y otros productos alrededor del mercado? Está involucrada en lavado de activos por el yerno que ha sido autoridad municipal. Repito, yo no puedo calcular ingresos. Para eso ella tiene que buscarse a un perito de parte y que el perito de parte haga lo que, de acuerdo a su experiencia, pueda hacer. Pero yo como perito oficial, yo no puedo. Nunca lo he hecho y no lo voy a hacer nunca. Yo soy contador y no puedo inventar sin documentos algo que yo no he visto. Aparte soy auditor, ¿no? Bien. Tenemos la pregunta del colega Omar Paucar. Dice, ¿qué documentos o reportes debo pedir para hacer un peritaje de lavado de activos? ¿Me puede repetir la pregunta? Claro que sí. ¿Qué documentos o reportes debo pedir o solicitar para hacer un peritaje de lavado de activos? Bueno, él como perito de parte tendría que preguntarle a su investigado que lo contrata que sus ingresos, cómo los ha obtenido, y él tendrá que decir, bueno, he vendido tal cosa, he vendido tal cosa, acá tengo mi planilla de pagos, y ver todo lo que ha tenido como ingresos y como egresos. Y en base a eso, ya puede ser la pericia, ¿no? Con documentos de ingreso y egreso. No escucho, está apagado su...
Ok, muchas gracias, colega. No creo usted. Luis. Vamos a agradecer entonces a todos los colegas que han formulado sus preguntas, asimismo enviaron sus opiniones, han contribuido también muchos con las respuestas, le han dado el agradecimiento a su persona por esta ponencia maravillosa en esta tarde, estimado colega CPC Luis Edmundo Ruiz Córdoba. Le agradecemos en nombre de todos quienes integramos el Comité Técnico Nacional de Peritos Contables y Auditores Forenses de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Gustosos de tenerlo posteriormente en otra ocasión. Eso Muchas espero. gracias. Usted es muy amable. Buenas tardes Muy por la amable. invitación Gracias. y espero haber estado a la altura de todos. Claro que sí. Muchas gracias. Usted.